Imaginen por un segundo el silencio. No el silencio de una habitación vacía, sino el silencio de tu propia mente. Ese espacio privado donde tus pensamientos son solo tuyos, donde tus miedos no tienen eco y tus deseos no tienen testigos. Ahora, imaginen que ese silencio les es arrebatado antes siquiera de tomar su primer aliento. Imaginen despertar, plenamente conscientes, con el vocabulario de 1000 generaciones y los secretos de 1000 millones de muertos, mientras todavía flotan en la oscuridad cálida del vientre materno. Esta no es una historia de superhéroes. Es la tragedia más profunda y oscura en la historia de nuestro universo conocido. Es la historia de una niña que nunca fue niña, una diosa que nunca quiso serlo, y un destino tan terrible que incluso las brujas de la Bene Gesserit temblaban solo de susurrar su nombre. Bienvenidos a Crónicas de Arrakis. Hoy no hablaremos del héroe Paul Muad'Dib, ni de la tiranía de los Harkonnen. Hoy caminaremos por el borde de la locura para entender a la figura más solitaria, poderosa y trágica de la saga, Alia Atreides, la abominación. Y créanme, para cuando terminemos, verán el imperio con otros ojos. Para entender el horror de Alia, tenemos que volver al momento exacto en que su destino fue sellado. No fue en un campo de batalla, sino en una ceremonia sagrada en las profundidades del desierto. Su madre, Lady Jessica, embarazada de ella, tomó el agua de la vida, un veneno iluminador que mata a los no preparados. Jessica sobrevivió, transmutando el veneno, pero olvidó un detalle crucial: la vida que llevaba dentro. El canon de Frank Herbert es explícito y aterrador al respecto. En ese instante, todas las memorias de todas las reverendas madres anteriores, toda la historia genética de la humanidad se estrelló contra la conciencia de un feto no nacido. Alia despertó en el útero. Imaginen a una niña que, antes de ver la luz del sol, ya conoce el dolor de la muerte, el placer de los amantes antiguos, las traiciones de imperios olvidados. Cuando Alia nació, no lloró como un bebé normal. Miró a su madre con ojos que habían visto milenios. Las Bene Gesserit tienen una palabra para esto, una palabra cargada de un miedo religioso y primitivo: abominación. ¿Por qué? Porque un niño no tiene el ego formado, no tiene la personalidad fuerte para mantener a raya a las millones de voces de los ancestros. Es una puerta abierta, una vasija vacía, esperando ser llenada por los fantasmas del pasado. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y oscura. Alia crece durante la guerra del desierto. Mientras otros niños aprenden a caminar, ella aprende a matar con la eficiencia de un maestro de armas jinnás. A los 2 años, habla con la sabiduría de una anciana. Los Fremen, supersticiosos y brutales, la adoran y la temen a partes iguales. La llaman la Santa del Cuchillo. Pueden imaginar la soledad de ser adorada como una diosa pero rechazada como un monstruo por tu propia familia genética. Hay una escena que define su naturaleza, un momento que Frank Herbert describe con una frialdad magistral. La batalla de Arrakeen. El emperador está presente. El barón Vladimir Harkonnen está presente. Y traen ante ellos a una niña pequeña, una rehén. El emperador, divertido, le ordena a la reverenda madre Gaius Helen Mohiam que entre en la mente de la niña, y lo que sucede allí hiela la sangre. La vieja bruja retrocede aterrorizada, toca la mente de Alia y siente el abismo. La niña, con sus manos pequeñas, se para frente al barón Harkonnen, el hombre que orquestó la muerte de su padre. Y aquí, la narrativa da un giro. No es una batalla de espadas láser ni de grandes explosiones. Es una niña de 4 años con un gom jabbar, una aguja envenenada. Alia no solo mata a su abuelo, el barón, lo hace con una calma que no pertenece a este mundo. Ella permite que el emperador vea su naturaleza, desestabilizando todo el equilibrio político del universo, conocido con una sola frase dicha con voz de niña. Lo siento, abuelo, has conocido al Atreides gom jabbar. Tras la victoria de Paul, Alia se convierte en una figura central del nuevo gobierno. Pero, ¿qué sucede cuando la guerra termina y el silencio vuelve? Para Alia, el silencio nunca vuelve.
Ella es la suma de todos sus ancestros. Mientras Paul lucha con la presciencia, con la visión del futuro, Alia lucha con el pasado. Ella es la guardiana de la historia, pero también su prisionera. Durante los años de la yihad de Muad'Dib, Alia se transforma en una virgen sacerdotisa, temida por trillones. Dirige los ritos religiosos, purga a los disidentes. Es hermosa, letal y absolutamente aterradora. Pero hay una grieta en su armadura, una grieta que comienza a ensancharse cuando se enamora. Sí, incluso una abominación puede amar. Su relación con el Ghola, Hayt, quien es la resurrección de Duncan Idaho, nos muestra el único destello de humanidad que le queda. Ella busca en él un ancla, algo sólido en la tormenta de voces que gritan en su cabeza. Pero el universo de Dune no perdona. La tragedia de los Atreides es que su poder es su maldición. En El Mesías de Dune vemos a una Alia que empieza a desesperarse. Paul, su hermano, su único igual, el único que podría entender la carga de ser diferente, está atrapado en su propia trampa de visiones. Cuando Paul pierde los ojos y camina hacia el desierto para morir según la tradición Fremen, deja atrás un imperio tambaleante y 2 hijos gemelos, Leto y Ghanima. Y aquí es donde llegamos al primer gran punto de inflexión, el momento que nos dejará sin aliento. Paul se ha ido. Lady Jessica está en Caladan, lejos, autoexiliada. Alia queda sola, sola en el trono, sola como regente del imperio más grande que la humanidad ha conocido. Es la mujer más poderosa del universo. Tiene ejércitos a su disposición, el control de la especia y la lealtad fanática de los Fremen. Pero esa noche, la primera noche sin Paul, Alia se sienta en el trono y el silencio se rompe. No son las voces habituales, el murmullo de fondo de los ancestros benignos. Una voz clara, distinta y malévola surge de la oscuridad de su psique. Una voz que ella conoce. Una voz que ella misma envió al infierno hace años. ¿Estás sola, querida?, susurra la voz en su mente. Es una carga muy pesada para unos hombros tan pequeños. Déjame ayudarte. Yo sé cómo gobernar. Yo sé cómo aplastar a tus enemigos. Alia, la regente imperial, la santa del cuchillo, cierra los ojos y se da cuenta con horror de que la barrera se ha roto. El barón Vladimir Harkonnen no ha desaparecido. Ha estado esperando, agazapado en su memoria genética, esperando el momento de debilidad. Y ahora, con Paul fuera del camino, la verdadera batalla por el alma de Arrakis acaba de comenzar. Alia está sola contra el monstruo interior, y la pregunta que nos hiela la sangre es: ¿cuánto tiempo pasará antes de que la regente del universo sea reemplazada por el fantasma de la bestia que ella misma asesinó? El viento de Arrakis borra las huellas de los hombres, pero no borra los pecados del espíritu. Habíamos dejado a Alia Atreides en la cima del poder, regente del imperio, guardiana de los hijos de Paul, Leto y Ghanima. Pero dentro de la fortaleza de su cráneo se estaba librando una guerra civil. Han pasado años desde que Paul caminó hacia el desierto. El imperio bajo el mandato de Alia se ha vuelto más burocrático, más religioso y, curiosamente, más cruel. Los peregrinos llegan a Arrakis por millones, buscando la bendición de la Santa Alia, pero los que la miran a los ojos, los que se atreven a sostenerle la mirada, ven algo que los inquieta, ven sombras. La abominación, como advertían las Bene Gesserit, no es solo tener muchas memorias, es el riesgo de ser poseída por una de ellas. Y de todas las vidas pasadas que habitan en Alia, la más fuerte, la más viciosa y la más manipuladora es la del barón Vladimir Harkonnen. Al principio, es sutil. Él le ofrece consejos tácticos. Haz esto, Alia, y tus enemigos caerán. Desconfía de esa criada, Alia, te está espiando. El barón juega con su paranoia, con su soledad. Poco a poco, la personalidad de Alia se erosiona. Empieza a adoptar gestos que no son suyos. Muestra un apetito por la crueldad y los placeres físicos que antes despreciaba. Frank Herbert describe este proceso no como una posesión demoníaca repentina,
sino como una seducción lenta y dolorosa. El varón le ofrece lo que nadie más puede darle: silencio. Él promete mantener a raya a las otras miles de voces chillonas si ella simplemente le cede el control un poco cada vez. Es un pacto con el diablo hecho en la soledad de su propia mente. La situación se vuelve crítica con el regreso de Lady Jessica a Arrakis. La madre vuelve para ver a sus nietos y a su hija. El encuentro entre Jessica y Alia en Hijos de Dune es uno de los diálogos más tensos de la literatura de ciencia ficción. Jessica, entrenada para observar los detalles más minúsculos del lenguaje corporal, nota los cambios. Ve la postura de su hija, la forma en que sus manos se mueven y reconoce a su propio padre, el varón. El horror de una madre al darse cuenta de que su hija ya no está él allí, que su cuerpo es un títere manejado por el fantasma de su peor enemigo, es palpable. Jessica intenta intervenir, pero Alia, o la cosa que lleva la piel de Alia, reacciona con violencia. La acusa de traición, intenta asesinarla. La regente del imperio está ahora completamente comprometida con su camino hacia la oscuridad. Pero Alia comete un error fatal. Subestima a los gemelos, Leto II y Ganima. Ellos también son prenacidos, también tienen las memorias de los ancestros. Pero a diferencia de Alia, ellos han encontrado una manera de protegerse, una alianza interna. Ellos ven lo que Alia es, ven al varón moviendo los hilos. La tragedia se acelera, el imperio se desmorona bajo una teocracia opresiva. En las calles, un misterioso predicador ciego ha aparecido, denunciando la religión de Muad'Dib, denunciando a la regente Alia. Todos sospechamos quién es este predicador, y Alia le teme más que a nada, porque su voz suena como la conciencia que ella ha asesinado. El clímax llega en una secuencia devastadora. Leto II vuelve del desierto, transformado, habiendo aceptado su propio camino terrible hacia el futuro, la senda de oro. Irrumpe en la corte de Alieia. Frente a todos los nobles, frente a los sacerdotes y los guardias, Leto la desenmascara. Pero no lo hace con armas, sino con palabras. Él nombra al ocupante. Le habla directamente al varón dentro de ella. Imaginen la escena: una mujer hermosa y poderosa, retorciéndose en el trono, con la voz cambiando, ronca y grave, respondiendo a las provocaciones de un niño. El varón, expuesto, toma el control total en un intento desesperado por sobrevivir. La multitud jadea horrorizada al ver la abominación revelada en toda su obscenidad. Pero dentro de esa mente torturada queda una chispa de la verdadera Alia Atreides, una niña pequeña, acorralada en un rincón de su propio cerebro, viendo cómo el monstruo usa su cuerpo. Leto le ofrece una salida, o quizás una misericordia, pero la garra del varón es demasiado fuerte. No hay exorcismo posible que la deje con vida y cuerda. La verdadera Alia, en un último acto de voluntad suprema, logra arrebatar el control de sus músculos por un segundo, no para atacar, no para huir, sino para liberarse. Mira a su alrededor, ve a su madre Jessica, ve a su sobrino Leto, ve el imperio que ayudó a construir y que ahora es su prisión. Herbert escribe el final de Alia con una dignidad desgarradora. Ella sabe que no puede ganar la batalla mental contra el varón para siempre. Si sigue viviendo, el varón gobernará el universo a través de ella. Solo hay una forma de silenciarlo. Solo hay una forma de recuperar el silencio que le robaron antes de nacer. Alia corre, no hacia sus enemigos, sino hacia la gran ventana del palacio. Esa ventana que da al desierto abierto, a las arenas profundas de Arrakis. El varón grita en su cabeza, suplicando, ordenando, aterrorizado por la muerte que ya experimentó una vez. «No, detente, estúpida», aúlla él. Pero por primera vez en años, Alia no escucha. Con un movimiento fluido, rompe la barrera y se lanza al vacío. La caída es rápida, el impacto es definitivo. Y en ese instante, en el suelo de Arrakeen, el ruido de 1000 generaciones cesa. La abominación ha muerto, la santa ha encontrado la paz. El cuerpo de Alia yace roto, pero el imperio respira aliviado. Sin embargo,
Su historia nos deja una pregunta incómoda, un bucle abierto que resuena en toda la saga de Dune. ¿Fue Alia una villana? ¿O fue la primera víctima de la ambición de los Atreides, una niña sacrificada en el altar de la profecía antes incluso de tener un nombre? Su sacrificio pavimentó el camino para el Dios Emperador, para la senda de oro de Leto II. Pero esa es una historia para otro día, una historia de tiranía que durará 3500 años. Por ahora, recordamos a Alia no como el monstruo que el varón quería que fuera, sino como la víctima de un universo que exige precios demasiado altos por el poder. Gracias por acompañarme en esta inmersión en la oscuridad de Dune. Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido el peso de la especia y el peligro de la memoria genética, te invito a que te suscribas a Crónicas de Arrakis. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo de la Cofradía Espacial nos lleve a más planetas y comparte este contenido con otros viajeros. Pero sobre todo, déjame un comentario. ¿Crees que había alguna forma de salvar a Alia? ¿O su destino estaba escrito desde el momento en que Jessica bebió el agua de la vida? Te leeré en los comentarios. Hasta la próxima, y que el cuchillo nunca se astille.